Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablaros de cómo transformar los datos con las Fabric AI Function. Muchas gracias a Warandinga por darnos la oportunidad de estar aquí. Estamos Tony y yo hoy para contaros un poquito sobre estas nuevas funciones. Yo soy María Soto, estoy en el área de innovación en Braven y además soy Microsoft MVP en inteligencia artificial y conmigo hoy está Tony. Buenas, ¿qué tal? Encantado otra vez de estar aquí con vosotros y de participar en este evento. Bueno, yo, como dice María, soy Tony, soy el friki de los datos de Bravent, responsable del área de datos y os vamos a enseñar pues estas funciones que han aparecido en Fabric de AI Functions, cómo nos pueden ayudar en nuestro proceso de transformación de datos. Perfecto. Es segunda charla que damos, Tony? Primero Sí. una presencial, ahora una online. Esto es el principio. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver? Como hemos venido diciendo, pues vamos a ver un poquito cómo era la problemática o en qué punto nos encontramos, ¿no? Con los datos no estructurados, el coste del ETL clásico, cómo nos encontramos ante un nuevo paradigma gracias a funciones como las que vamos a ver que han salido dentro de Fabric y vamos a llamar el nuevo paradigma, ¿no? Cómo evolucionamos de un ETL a un AI ELT. Vamos a ver estas 9 funciones con ejemplos de cada una, en qué consiste cada una, cómo las podemos usar, veréis que es muy sencillo. Y luego ya pasaremos con Tony a ver una demo muy chula que hemos hecho en base a unos datos de reseñas de hoteles, de una base de datos que hay pública, que nos hemos bajado un montón de reseñas y cómo gracias a estas funciones las vamos a ir tratando, transformando para que la información quede mucho más interesante a la hora de procesarla, entenderla y al final sacar insights, datos y entenderla y tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el problema o a qué nos encontramos con los datos, ¿no? Y cómo vamos a poder evolucionarlo. A día de hoy nos encontramos con que el 80% de los datos empresariales no están estructurados. Se generan una cantidad de datos al día en el mundo muy grande, más de 2,5 billones de datos. Y nos encontramos también en una situación que en los próximos 5 años se espera multiplicar por 10 todos los datos no estructurados. Y eso es una barbaridad de datos. Entonces, ¿dónde está ese 80% de datos no estructurados empresariales o que nos pueden ser muy útiles para nuestro negocio y nuestro día a día? Pues tenemos muchos emails y tickets de soporte. Tenemos conversaciones de chats, reseñas y comentarios de clientes, que es en el que basaremos nuestra demo. En noticias y artículos, en contratos, documentos legales, en descripciones de productos y más datos que pueden existir que podemos utilizar y transformar para poder sacar provecho, ¿no? Estos Claro, son algunos ejemplos. porque María, mucha gente a lo mejor está pensando en datos no estructurados, en ficheros no estructurados, tipo JSON, CSVs, pero podemos tener datos no estructurados en bases de datos estructuradas. Podemos tener un campo de descripción en una base de datos, en una tabla, que por mucho que sea estructurado y relacional, pues ese campo contiene información que no está estructurada. ¿Por qué? Porque es una reseña de un cliente, es un comentario que ha puesto alguien del personal. Es algo que se ha escrito a mano y que no se ha seleccionado de un desplegable. Con lo cual, el dato, el contenido no es estructurado. Por eso, a lo mejor, la gente se podía estar extrañando entre que un 80% de los datos empresariales no fueran estructurados. No es que un 80% de las bases de datos o de los sistemas no estén estructurados. Es que encontramos, pues eso, descripciones, comentarios, reseñas, todo lo que has comentado, que no lo es, ¿vale? Que no es un dato estructurado. Sí, que no está preparado de forma idónea para que lo podamos interpretar y sacar provecho. Entonces, por eso vamos a ver un poco cómo tenemos el nuevo paradigma gracias a estas funciones que luego veremos, ¿no? Vamos a ver cómo es un ETL clásico y cómo va a ser y cómo lo vamos a simplificar este proceso de transformación de datos
gracias al AI, a las AI Functions y a lo que hemos llamado el AI LT. Entonces, ¿cómo sería la forma clásica de estructurar los datos para poder sacarles este jugo que hemos dicho que nos vendría bien? Pues por un lado, tenemos como 5 fases. La primera en la que extraemos los datos y podemos ejecutar expresiones regulares, regex, parsers para poder interpretar esta información y transformarla. Podemos hacer limpieza gracias a scripts que hemos hecho custom para transformar esta información. Dependiendo del caso de uso, a veces es necesario pues, crear y entrenar nuestro propio modelo de lenguaje natural para poder procesar la información y extraer, hacer esas inferencias que nos van a dar las transformaciones o los datos clave que nosotros vamos a analizar y luego también pues ir viendo iteraciones, ¿no? Ir viendo puntos de fallo e ir iterando. ¿Qué es lo que pasaba con este proceso? Pues que vamos a tardar semanas, meses en poder tener un pipeline operativo decente, el coste pues es alto porque vamos a necesitar tener infraestructura y un equipo especializado para llevar a cabo todos estos pasos. El mantenimiento de los modelos pues se pueden quedar desactualizados, scripts que se rompen y entonces es difícil escalar y tener, ¿no?, a largo plazo algo estable que nos vaya a ayudar a extraer la información. ¿Qué es lo que vamos a conseguir gracias a la IA y gracias a estas funciones? Vamos a poder extraer datos crudos, cargarlos en nuestro lakehouse y transformarlos con AI Functions para que el pipeline sea mucho más sencillo y de ahí ya con SQL, con Power BI vamos a poder entender mucho mejor todos los datos. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues procesarlo en todo en un tiempo mucho menor. No necesitamos una infraestructura como la que podíamos tener con otros procesos, como hemos visto antes. Vais a ver que en una sola línea de código vamos a poder hacer cosas muy chulas y sencillas, como en este caso, nada, una columna de una tabla, analizar el sentimiento de esa columna, ¿no? Y que te diga si es positivo, negativo, etcétera. Y está accesible tanto para los que utilizan SQL como para analistas o equipos de Power BI que vais a ver que lo vamos a poder utilizar e incorporar. Claro. Y además, ya no solo eso, María, sino que, como bien comentabas, en la extracción clásica necesitabas infraestructura, estaba todo mucho más parametrizado, mucho más a fuego en el código, buscabas unos ciertos patrones muy determinados. Esto va a ser mucho más flexible y también a medida de costes o de facturación, si utilizábamos arquitectura de Azure, por ejemplo, cuando utilizábamos un LLM, teníamos que utilizar iFoundry y una facturación por los tokens. Sí, un Ahora, desplegar un modelo, un GPT y según consumes y lo llamas, pues te va sumando gasto. claro, aquí como lo vamos a hacer todo dentro de Fabric, estas AI functions no se van a facturar aparte, sino lo que se va a hacer es consumir CUs de nuestra capacidad. Esto nos va a tener un coste contenido y además un mayor aprovechamiento de esa capacidad que ya estamos pagando. Exacto. Entonces, háblanos un poquito, Tony, de Fabric. ¿Qué es Fabric? Que supongo que ya casi todo el mundo lo conoce, pero bueno, un Sí. poquito. Yo creo que, como bien dices, casi todo el mundo ya lo conoce, pero Fabric es una plataforma unificada donde nosotros podemos hacer todo el ciclo de vida del dato, desde su ingesta, su transformación y ahora, como estamos viendo, añadirle inteligencia artificial tanto en modelos o en procesos concretos como en funcionalidades que ya vienen out of the box dentro de Fabric, como estas AI functions que nos van a simplificar mucho el desarrollo de estas transformaciones de campos no estructurados, ¿vale? Vemos que tenemos, como ya todo el mundo conoce, pues nuestros data factories, nuestros notebooks, nuestras bases de datos y estas funciones de inteligencia artificial para transformar nuestros datos los vamos a tener disponibles en casi todos nuestros servicios de Fabric, tanto en los pipelines como en los notebooks, como directamente en nuestras funciones de SQL.
Hoy veremos principalmente en nuestros notebooks y en el SQL, pero que sepamos que lo podemos integrar en cualquiera de las funcionalidades que tenemos en Fabric. Perfecto, pues vamos a ir ya a ver cuáles son esas 9 funciones que nos van a permitir transformar los datos y veréis que de forma súper sencilla y súper útil. Entonces, para empezar, un breve resumen de estas 9 funciones y luego iremos viendo un ejemplo de cada uno. La primera nos va a permitir corregir gramaticalmente los textos, los contenidos. Entonces, luego veremos que para, por ejemplo, lo que vamos a utilizarlo nosotros, comentarios de clientes de reseñas, a veces escribimos muy deprisa y más si estamos cabreados y para interpretarlo mejor, pues está este parseo que nos hace esta función con los LLMs que ya viene incorporado dentro de Fabric, pues nos va a ayudar mucho, que por cierto el LLM que se está utilizando ahora es el GPT-5 Mini, quiero recordar de memoria, pero bueno, eso lo vemos si no luego. La segunda función nos va a permitir traducir textos a otros idiomas. Luego tenemos la que habíamos visto antes, analizar el sentimiento y que automáticamente un determinado texto, descripción, comentario, la IA lo va a clasificar en positivo, negativo, neutro o mixto. Luego también podemos clasificar textos o contenido en base a nuestras etiquetas, a nuestras categorías. Entonces vamos a ver cómo le podemos pasar a la IA unos labels para que los categorice los contenidos en base a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Categorizar. Otro que nos va a permitir extraer entidades, que esta puede ser muy útil para también cuando tenemos un texto muy grande y queremos realmente solo saber cosas clave como el nombre del cliente o el tipo de producto, pues esto nos va a ayudar a hacerlo de forma muy, muy rápida. El de resumir contenidos, AI Summarize. Luego uno que puede parecer un poco abstracto, pero que luego cuando veamos el ejemplo vais a ver que es muy útil, con un prompt, Generate Response, es al final pasarle un prompt como le podemos pasar a la IA un system prompt en el que le decimos qué es lo que queremos que haga, pues va a poder ser súper personalizado. A mí me recuerda un poco a la función de Copilot en Excel, que tenemos la función Copilot a la que tú con lenguaje natural le dices que quiere que haga una determinada celda o en una determinada columna, una determinada fila. Y eso pues es muy útil cuando no controlas mucho las funcionalidades, ¿no? Cuáles son las reglas que hay que aplicar y pues eso, con lenguaje natural le explicas lo que necesitas y te lo hace. Y los dos últimos está relacionado con los embeddings y con las similitudes semánticas. Esto que nos va a permitir de forma muy sencilla, contenido de texto, generar sus vectores, sus embeddings numéricos, para luego calcular la distancia entre esos vectores, saber la similitud de dos textos y poder saber, pues sobre todo a la hora, por ejemplo, de hacer búsquedas semánticas, si hay dos contextos, dos productos, dos descripciones que son similares o no. Entonces, sobre todo para búsquedas semánticas, esta parte es muy útil. Vamos a ir viendo uno a uno un ejemplo. Como decíamos antes, la función de fixed grammar, que ya el propio nombre nos va a indicar qué es lo que hace, pues vemos cómo lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro una columna de input y una columna de output. Entonces, si por ejemplo tenemos este texto de un cliente que nos está diciendo que la habitación no está limpia pero no está bien escrito, lo va a corregir, lo va a interpretar y va a saber cómo deberíamos cómo debería de estar. Entonces lo transforma automáticamente. El de traducción, pues hay que indicarle a qué idioma queremos traducir y vamos a pasarle el input y el output donde queremos dejar traducido el texto del input. Entonces, si por ejemplo tenemos contenido en inglés y queremos traducirlo a castellano, pues le pasamos el idioma al que queremos traducir y nos lo va a traducir automáticamente y podemos hacerlo en todos los idiomas que queramos. Analizar el sentimiento, pues lo hemos dicho antes. Vamos a llamarla pasándole un input y le vamos a decir dónde queremos que deje ese resultado. Y lo va a clasificar automáticamente en positivo, negativo, mixto o neutral, dependiendo de cómo interprete esa review que tenemos de un cliente, ¿no? O ese comentario. Entonces, vamos a poder
gestionar mucho mejor la satisfacción de nuestros clientes y segmentar también por clientes y adaptar nuestros mensajes o entender también qué está pasando, ¿no? Para a la hora de mejorar o que está yendo bien también nos puede venir muy bien. ¿Qué más tenemos? Lo que decíamos antes, a veces queremos clasificar el contenido en etiquetas que por defecto, pues lógicamente la IA nos adivina y no lo sabe, ¿no? Entonces, si tenemos claro que normalmente los problemas los podemos categorizar en unas determinadas etiquetas, pues se lo podemos decir. Clasifícame los reviews de nuestros clientes en si está relacionado con el servicio, si está relacionado con la limpieza, con la comida, con el ruido, que eso suele ser nuestro top reviews, o si es otro, pues ya dejamos la etiqueta otro y la IA lo va a poder clasificar y categorizar en base a esos labels que nosotros le hemos indicado. También tenemos la de extracción de entidades, que es lo que comentábamos. Queremos saber, por ejemplo, de cada review que recibimos, que nos identifique el problema principal, que nos diga una fecha, si es que hay una fecha que se mencione en ese review, si no, pues no lo saque, y un resumen de cuál es la solicitud del cliente, ¿no? Entonces, vamos a ver como un ejemplo de un input, va a poder decir, pues el problema está relacionado con el ruido, está relacionado con una noche del día 15 de este mes y lo que está solicitando es un cambio de habitación. Eso es un ejemplo de cómo podría ir extrayendo estas tres entidades que para nosotros son clave para interpretar las quejas, ¿no? En este caso. Luego tenemos los resúmenes, que eso es fácil de entender. Le pasamos un texto que a veces puede ser muy largo y queremos que nos haga un resumen y guardar en base de datos algo mucho más rápido de entender y procesar. Pues eso nos lo va a poder hacer de forma automática gracias a esta función. Sí. Y además, María, aquí veo que le puedes dar unas instrucciones de cómo quieres que sea el resumen. O sea, no es simplemente que resuma, sino que resume sobre unas ciertas instrucciones que tú le das. O sea, que te Eso es puede lo hacer, chulo. sí, te puede hacer un resumen muy formal o un resumen dirigido a una cierta funcionalidad que vayas a hacer y te lo adapta un poco a lo que necesites. Sí, eso siempre es súper interesante, ¿no? Que tú puedas adaptar, pues eso, si más formal, menos formal, si está dirigido a un manager o está dirigido a los empleados y que adapte ese contenido a lo que tú vas a necesitar. Entonces, en este caso, lo que nos dice es, te voy a pasar unos reviews y dime en una frase y que estaría enfocado para el manager, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un input con un párrafo muy largo de una review de un cliente y el output va a ser habitación sucia, personal poco atento. Y entonces el manager ya va a tener muy claro cuál es el problema y qué es lo que debe hacer sin necesidad de leerse toda una parrafada de un cliente enfadado, a lo mejor, ¿no? Que está contando más detalladamente lo que ha podido pasar. Y este también está muy ligado un poco a darle ese input, ese conocimiento a la IA, ¿no? De qué es lo que queremos que haga. Entonces le pasamos un prompt, en este caso lo que podemos decirle es, oye, eres el manager de un hotel, aquí lo que está haciendo es cuando tenemos reviews negativas, responde con empatía y profesionalidad en un máximo de 50 palabras y me lo guardas en la columna respuesta propuesta. Entonces, si por ejemplo tenemos un review en el que nos está diciendo que la habitación estaba sucia y que era muy ruidosa y que nos han ignorado, no nos han hecho caso, pues una posible respuesta que le podemos dar oficial desde nuestro hotel para ese cliente es, oye, lamentamos profundamente tu experiencia, mira, aquí le estamos tratando de usted, eso también lo podríamos decir, oye, queremos que trates de tú o de usted a nuestros clientes. Hemos trasladado sus comentarios al equipo para mejorar, esperamos poder recibirle de nuevo. Entonces, luego podríamos automatizar un envío a todos esos clientes con esa respuesta que hemos generado en el campo respuesta propuesta. Es un ejemplo de ver el potencial de casos de uso, pero al final es indicarle qué queremos que haga y genere un nuevo campo con el prompt que nosotros le hemos dado a la IA. Vale, entonces ahora visto un ejemplo de cada uno, que es bastante sencillo, el de los embeddings es bastante, eso no tenemos ejemplos, pero bueno, tú le pasas un texto y te genera un vector numérico con lo que sería transformar ese texto a
a un embedding numérico, a un vector numérico, para luego lo que decíamos, poder hacer búsquedas semánticas y encontrar en el plano dos conceptos que sean similares y poder dar una respuesta al cliente. Vamos a ver cómo podemos utilizar esto directamente en SQL, que a mí es que esto me parece una pasada, porque al final, no sé, ojalá yo cuando empecé a aprender SQL y a utilizarlo hubiéramos tenido esto, porque yo lo veo chulísimo, ¿no? Entonces vemos un ejemplo en el que en una única query, ¿cómo vamos a poder extraer el nombre del hotel, que me analice las críticas y lo guarde como sentimiento, que clasifique las reviews en base a unos determinados labels, que me haga un resumen, que lo traduzca a un determinado idioma? Y todo esto, pues eso, es de forma como muy sencilla, ¿no? Le pasas una única sentencia y ya la IA transforma esos datos y te los genera. Entonces, dicho esto, yo creo que ya a lo mejor podemos pasar, Tony, a ver un poquito de qué va a ir esta demo que hemos preparado, ¿no? Que hemos descargado, como he dicho antes, un dataset que ahora no me acuerdo cuál era la página, que, que tenemos un montón de miles de reviews de hoteles, puedes descargártela gratis, de reseñas, y vamos a ver cómo está en diferentes idiomas y cómo es una información que al final, para poder sacarle provecho, gracias a estas funciones lo vamos a conseguir, ¿no? Sí, está claro, es un dataset que está open source en Kaggle, ¿vale? Donde, como comenta María, hay pues 500.000 reseñas en 8 idiomas diferentes y nosotros vamos a poder tratarlas, ¿vale? Si os parece, voy a compartir pantalla y lo vemos. Vamos aquí, compartir pantalla. Dejo de compartir yo. Creo que ya estáis viendo mi pantalla, donde vemos aquí un área de trabajo de Fabric. En este caso tenemos un Lakehouse y un Data Warehouse y unos notebooks para poder hacer estas demos. Vamos a ir primero al Data Warehouse para que veamos un poquito los datos que tenemos. Vamos aquí, tablas, y como veis tengo esta tabla que, como os he dicho, tiene 500.000 registros, donde tenemos la dirección, la fecha de la revisión, el hotel, el origen y la revisión. La review, tenemos la parte negativa, que es la que vamos a analizar, y después tenemos una review positiva. Vamos a intentar analizar la negativa para ver qué es lo que se tiene que corregir de estos hoteles para que la cosa mejore un poquito o poder... Al final es lo importante, analizar las reseñas negativas para que tus clientes repitan y estén contentos. Exacto. Pues vamos a ver estas reviews. Como veis, estas reviews, a ver si me sitúo, hay reviews más largas, más cortas, algunas que dicen que no hay ningún problema y hay algunas que tienen problemas en la escritura. Vamos a ver si bajamos y vemos más idiomas. Pero bueno, os digo ya que nosotros en el análisis lo hemos visto y había 8 idiomas diferentes. Aún así, vamos a ver alguna demo de cómo funcionan estas reviews. Vamos a nuestro notebook y lo primero que tenemos que hacer es cargar la librería que nos va a dar toda esta funcionalidad, que es esta de aquí, las ML Spark AI Functions, ¿vale? Para que funcionen en Spark. Podemos ver cómo podemos llamar a esa misma tabla que tenemos en el Lakehouse para poder ver los datos que tenemos. Lo mismo un poquito que os he enseñado con el Negative Review y el Positive Review. Y vamos a trabajar con el Negative Review, como os he comentado. Primero de todo, probamos la función del FixGrammar. Como veis, es tan fácil como del data frame que tenemos los datos cargados, llamar a AI function FixGrammar. Y lo que os ha comentado María, decirle
cuál es la columna que queremos utilizar de entrada y cuál es la columna nueva que se va a generar. Aquí, y lo que hacemos aquí para poder verlo es seleccionar las dos columnas. ¿Vale? Como podéis ver, me da la columna corregida. Hay correcciones tan simples como podéis ver, que me está poniendo en mayúscula los nombres, está poniendo comas para que el significado sea más claro, símbolos de puntuación como el punto y la coma, punto y coma, también para ir dividiendo el mensaje y poderlo analizar mejor. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, también punto, coma, símbolos de puntuación que estaban mal. Después, las mayúsculas que no aportan también las corrige. Bueno, pues corrige un poco esa review para darle una estructura gramática mejor. La de traducir. Aquí, como podéis ver, además de las dos columnas de input y output, tenemos la de el idioma a la cual queremos traducir. Y simplemente veis que ha tardado muy poquito, en 19 segundos ya me ha hecho la traducción de todas las reviews. Esto más que nada es para unificar. Yo siempre os aconsejo que hagáis la traducción al inglés de todas las reviews que no tenéis en inglés y después hagáis la corrección con la corrección gramática, porque así os lo dejará mejor, más estructurado y siempre la calidad es mejor de una traducción pasando por el inglés o al inglés que no entre dos idiomas que no sean inglés. Además, lo estuvimos comentando la primera vez que hicimos la sesión, gasta menos tokens. Cuando ¿Vale? está en inglés. Al estar en inglés o al trabajar en inglés, gasta menos tokens. Vale, aquí hacemos el análisis de sentimiento. Claro, lo estamos haciendo sobre las reviews negativas y además en el sector turismo, hostelerías, suelen ganar las negativas, siempre hay algo que quejarse. Y como veis, sí que me da el sentimiento de todas negativas. También es normal porque estamos utilizando la review negativa. Se supone que si utilizáramos de la positiva, sería siempre positiva. Pero bueno, a lo mejor hay algún cliente cabreado que en la negativa, en la positiva también pone algo malo y Sí, está bien que o que no nos encuentra avise. nada. Ujú. Y la de clasificación. Para mí una de las funciones que viniendo del mundo del dato y del BI, pues nos puede interesar más, que es que me clasifique entre los problemas que yo ya tengo detectados, esa review de qué se trata. Si se trata pues de que la han tratado mal, de que el servicio no ha estado bien, de que problemas de limpieza o problemas con la comida, si la ubicación del hotel no ha sido la idónea, si ha habido ruido o otra cosa. Eso me va a permitir segmentar y me va a permitir después contar cuántas reviews tengo de cada una. O sea, para poder detectar pues, si el problema principal o de lo que hay más quejas es de la limpieza o del De la servicio. comida y ahí tomar acciones de qué es lo que tienes que mejorar en tu hotel. Exacto. Porque saber que hay muchas reviews negativas, pues tampoco te va a Por eso ayudar. Por eso este Classify, esta función, yo creo que es una de las que más aporta, ¿vale? Es verdad que sí, que tienes que tener un estudio previo de cuáles son las etiquetas o las categorías que quieres crear, pero te va a dar una información muy, muy útil. Y de forma muy fácil, como veis, simplemente es seleccionar los labels y automáticamente veremos qué es el problema que ha habido y la categoría que nos ha puesto. El extraer. Aquí sí que podemos detectar pues, cuál es el problema principal, la fecha seleccionada o la fecha que comenta o la solicitud del cliente. ¿Qué pasa? Que muchas veces el problema principal, a lo mejor le tenemos que dar un poco más de dato para que me detecte el problema principal. Fecha mencionada muchas veces no hay porque no lo comenta en la propia review. O el cliente no solicita nada. Puede ser que el cliente solo se queje y no veamos ningún dato en alguna de esas columnas. En la primera sí siempre vamos a tener dato, en las otras dos no tenemos por qué. El summarize
como hemos comentado antes, como ha comentado María, lo mismo, le damos el input, le damos una columna de salida y aquí sí que es interesante porque le damos unas instrucciones. Le damos unas instrucciones claras de que es una frase para el manager del hotel. Además, como podéis ver, ha habido un punto, que es como las instrucciones se las damos en español, nos está respondiendo el resumen en español. O sea, es capaz Aunque de... la review esté en otro idioma. Sí, infiere de que si le damos unas instrucciones en un determinado lenguaje, el resumen nos lo tiene que dar en ese determinado lenguaje, aunque no se lo hayamos especificado. Que como hemos dicho antes, lo ideal sería que fuese todo en inglés, pero bueno, para la demo, para que lo entendamos todo mejor, lo hemos hecho en castellano. Sí, para que podamos ver que todo funciona y que todo va como toca. Y después el más mágico de todos, de todas estas funciones, que es el Generate Response, que como has dicho, aquí nos podemos hacer cualquier cosa. Le vamos a pasar un prompt de qué es lo que queremos que nos responda sobre una determinada columna y en este caso le hemos dicho que nos prefabrique una respuesta a esa review negativa. Y además le hemos dado unos parámetros, bueno, máximo 50 palabras en español, una disculpa sincera. Es verdad que le podríamos haber dicho que en lugar de español fuera en el mismo idioma que está la review, para así responder en el mismo idioma. O sea, lo podemos parametrizar como nosotros queramos. Es currarnos un poquito ese prompt para que responda como queremos que responda. Como veis, aquí va respondiendo pues que lamentamos el estrés causado, la falta de confirmación en la recepción. Bueno, veis que ya nos está proponiendo respuestas de forma automática a ese review negativo. Esos reviews, claro, al final lo estamos trabajando con Data Frame de Spark, con lo cual al final podemos guardarlo. Podemos generar todos estos datos, estos campos nuevos que nos pasan de información no estructurada a estructurada, como vimos que hacía con el Classify, y guardarlo. O sea, guardar esos campos o guardar una versión nueva de la tabla con los datos enriquecidos sin ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, ya, pues, si queremos sacarlo en un Power BI o si queremos utilizar estas respuestas para que haya un agente que responde directamente en la web o manda un email al cliente que ha dado la review negativa, ya lo podemos automatizar sin ningún tipo de problema, sin tener que tener un conocimiento alto en temas de tratamiento de datos no estructurados o de IA para que nos genere estas respuestas. Bueno, pues hemos visto cómo lo podemos hacer con PySpark o con Spark o con Python, también lo podríamos hacer con Pandas. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer directamente en funciones SQL, que era lo que le gustaba a María. Sí, la verdad es que me llama mucho la atención. En funciones SQL es súper sencillo. ¿Por qué? Bueno, aquí podemos tener nuestra SQL para ver las reviews, pero de forma tan sencilla como llamando a la función fetchGrammar sobre el campo, ya nos va a devolver la columna nueva, o si en el Classify le pasamos la columna y le pasamos la lista de categorías, nos los va a clasificar de forma automática y de forma muy sencilla. O sea, realmente no tiene ninguna complicación, simplemente es llamar a la función y pasarle por parámetro la columna de origen y los parámetros necesarios. Y es igual que aquí el traducir, vemos que lo que le pasamos es el idioma o en el extract el problema, la fecha y la solicitud. Si veis, nos devuelve el dato. El único que nos va a devolver el dato un poco que lo vamos a tener que trabajar un poquito más es el de extraer. ¿Por qué? Porque el de extraer nos va a devolver un JSON, porque como le pedimos varias cosas, solo nos lo puede devolver en una columna. Como veis, nos lo está devolviendo en una columna y vamos a tener este campo. Voy a cerrar esto de aquí para que se vea mejor, que como veis nos devuelve el problema, nos devuelve la fecha en blanco y la solicitud en blanco porque no pide nada. ¿Vale? Aquí sí que tenemos
que el problema, la fecha es del 11 al 27 de noviembre, y la solicitud, hablar con el booking para que resuelva el problema. Como veis, aquí ya lo ha guardado todo estructurado. Y María, pregunta básica de SQL. ¿Cuál es la parte más importante del SQL? De una consulta SQL. La parte más importante, el número de que estás limitando, El el web, número de claro. Limitar la consulta a las filas que a nosotros nos interese, porque como hemos comentado, esto tenía 500.000 registros. Si lo lanzamos con el web, nos va a lanzar todas estas funciones por los 500.000 registros y a lo mejor no nos interesa. consume mucho y a lo mejor no era necesario para las que tienen una review muy alta, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué es lo que nos Bueno, interesa? muy alta. Bueno, que nos interesa responder o no. Ujú. Además, si os acordáis, había bastantes reviews que ponía que no había ningún problema. Nothing negative o algo así ponía. ¿Qué pasa? No tenemos por qué utilizar todas estas funciones que sí que nos consumen CUs para todas esas filas que no nos interesa. Es igual que los deletes. Lo más importante es el web. Un deleteo, ya. Y, No, muy y- interesante, porque es verdad que a veces te lo ves tan maravilloso, pero hay que tener criterio de cuándo interesa usarlo y hasta dónde, porque al final es más consumo. Eso está claro. Claro, aquí lo importante va a ser, en todos los casos, limitar. En el caso de Spark, no lo he comentado, pero también estábamos limitando la respuesta. ¿Por Lo qué? he visto. Porque si os acordáis, Spark no lanza la ejecución hasta que no se hace un display o un guardado, o sea, hasta que no se hace una acción, no hace todo el proceso. Con lo cual, cuando aquí lanzamos que de todo el data frame haga el summarize, no lo está haciendo de toda la tabla. ¿Por qué? Porque le hago un limit 5. Y este limit 5 hace que todo el proceso optimiza todo el proceso hasta que haga el display y solo ejecuta esta función para los 5 registros que está limitando y no para toda la tabla, aunque esté al final. Perfecto, Tony. Pues a mí me parece chulísimo, desde luego, como muy sencillo y muy chulo, ¿no? A la vez. La verdad Así es que es que sencillo. Aquí a ti, María, no te aporta a lo mejor mucho porque tú eres una crack de la IA, pero hay mucha gente que venimos del mundo de la parte de detrás del dato, ¿vale? Que nos hemos dedicado a mucho a hacer ETLs, cargas de datos, y que en las segmentaciones, pues a lo mejor nos rompíamos la cabeza con estos campos de datos no estructurados. Y ahora yo, sin tener ni idea de IA, puedo utilizar esta función, crear nuestros 4 campos, sin tener que seleccionar el modelo de IA porque te lo gestiona automáticamente la función. Sin tener que hacer ningún gran desarrollo en la parte de IA en la cual yo no soy un experto. Y ujú. ahí es donde a mí estas funciones me han aportado mucha funcionalidad de forma rápida, sin tener que aprender demasiado. Y encima, caso de uso de hoteles, que tú tienes mucha experiencia en ese sector, pues lo has visto claro, ¿no? En la utilidad. Sí, a ver, realmente se ve claro en cualquier campo que tengas descripciones. Segmentación de productos, cuando mi producto tengo millones de productos que a lo mejor me vienen por proveedores, que la segmentación de los proveedores no es la misma, pues puedo utilizar las descripciones para hacer mi propia segmentación, cuando yo lo que hago es unificar productos de muchos proveedores. Y también la opción, esas funciones que había de vectorización y similitud que me podían facilitar crear un rack sobre mis productos o sobre mis descripciones para buscar algo en concreto. O sea, la verdad es que a los que no somos expertos en IA nos pone la IA mucho más cerca. Sí, la verdad es que ese caso de uso está muy chulo. Tenemos que probar a hacer una demo con los vectores Por y de supuesto. alguna búsqueda. Apa- Pues Esta ha sido la dime. primera de muchas charlas, María. Sí, ya hemos dado el pistoletazo de salida, así que pues nada, Tony, muchas gracias
por enseñarnos la demo. Yo, si te parece, ya comparto pantalla y cerramos la sesión. Voy Perfecto. a compartir yo, a ver que lo esté haciendo bien. Bueno, simplemente un resumen muy alto nivel. Vamos a ver, hemos visto cómo con estas funciones vamos a poder hacer mucho más rápido todas estas transformaciones de datos en una sola línea, tanto por Python, con código Python en el notebook, como con la sentencia directamente en SQL. El modelo que se está utilizando ahora es el GPT-5 Mini. Requiere de una capacidad CF2 y ya está disponible en el Workspace de Microsoft Fabric. Si queréis probar o tener más información, en ese QR llegáis a la URL donde se explica un poquito todo esto que ha salido recientemente. Y nada, muchísimas gracias, Tony, por estar hoy aquí. Muchísimas gracias al equipo de Warandinga Tech que nos ha dado la oportunidad de estar. Si queréis mantener el contacto, dejamos también nuestros enlaces a LinkedIn para que nos sigáis o nos preguntéis, que estaremos encantados de hablar. Y nada, Tony, un placer haber estado aquí hoy contigo. Igualmente, María, siempre hacer sesiones contigo siempre es un placer. Pues que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.